Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a este evento organizado por Favar y compañía. Para nosotros es un placer contar con su presencia y que nos acompañen en esta breve exposición donde lo que queremos hacer es realizar una exposición esquemática de cuáles han sido las regulaciones de índole tributario que han ocurrido en este mes con motivo de la emergencia sanitaria que a todos nos afecta. Con respecto a este tema, y para hacer un poco más organizada esta exposición, hemos identificado y consideramos que hay 4 grupos de resoluciones que se han emitido. En primer lugar, tenemos un grupo de resoluciones que guardan relación con la suspensión de plazos o de términos y con la operatividad normal del trabajo de las administraciones tributarias. Es decir, son resoluciones que nos dicen cómo se va a elaborar en este tiempo en que estamos con una cuarentena obligatoria, qué trámites se pueden presentar ante la administración tributaria, de qué forma se lo puede hacer, qué medios se pueden utilizar, qué términos o plazos se suspenden, etcétera. Tenemos un segundo grupo que se refiere al diferimiento en la presentación de deberes formales. Como todos nosotros sabemos, existe una gran cantidad de información que generalmente de forma mensual se le tiene que enviar al servicio de rentas internas principalmente, específicamente lo que son los anexos tributarios. Entonces, la administración tributaria lo que ha considerado es que se difiera el plazo de presentación de esta información que se presenta mediante los anexos en diferentes plazos que no son los usuales en los que se les debía presentar. Un tercer grupo de resoluciones y normativas en relación con el diferimiento del ya no necesariamente con la presentación de declaraciones u otro tipo de deberes formales. Recordemos que la presentación de una declaración es un deber formal. No obstante, el pago del impuesto, eso ya es el cumplimiento de una obligación tributaria y el gobierno ha considerado, por medio de un decreto al cual nos vamos a referir enseguida, que en ciertos casos se puede diferir el pago sin intereses y sin multas, obviamente, de determinados impuestos, es decir, pagarlos en fechas posteriores en la que normalmente serían exigibles. Y finalmente tenemos un grupo de resoluciones en donde vemos que se han dictado algunas medidas orientadas a mejorar la liquidez de las arcas fiscales mediante medidas tributarias. No tenemos medidas que realmente por esta emergencia aumenten impuestos o creen nuevos impuestos, pero sí hemos identificado que hay medidas orientadas a mejorar la liquidez como decíamos, del dinero que entra, para que haya dinero que entra al gobierno. Y específicamente esto se ha realizado mediante cambios en la normativa de retenciones en la fuente. Con estos antecedentes y yéndonos al primer grupo de resoluciones y normativa que mencionábamos hace un momento, tenemos que mencionar que el SRI en principio emitió una resolución. Esto lo hizo cuando empezó esta emergencia, que es la resolución 022 del 16 de marzo del 2020, que es muy simple. Lo que dice es que en atención a las garantías constitucionales del debido proceso, el derecho a la defensa, etcétera, se suspenden los plazos y términos de todos los procesos administrativos tributarios y los plazos de prescripción de las acciones de cobro. Esto va desde el 16 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive. Cabe anotar que el 30 de marzo se emitió una resolución por parte del SRI en donde se amplía este plazo
Esta es la resolución 24 del Servicio de Rentas Internas del 31 de marzo, en donde se amplía este plazo y se lo amplía hasta el 5 de abril. Como vemos, guarda concordancia con los plazos en los que a su vez se ha decretado por motivo de la emergencia esta llamada cuarentena obligatoria y toques de queda, etcétera, en la que todos nos vemos afectados. ¿Qué significa o cuál es el efecto de esta suspensión? Esto significa que reclamos administrativos, recursos de revisión, solicitudes de devolución de impuestos que hayamos presentado, pues se quedan en suspenso. Por ejemplo, si teníamos que presentar alguna prueba, teníamos que presentar alguna documentación o el plazo que tiene la administración tributaria para resolver, que como sabemos, cuando se trata de reclamos o de solicitudes de devolución es de 120 días, pues se queda en suspenso, no se cuentan estos días y posteriormente, después del 5 de abril, volverá a contarse estos plazos. Pero también se habla de los plazos de prescripción de las acciones de cobro. Recordemos que la administración tributaria tiene determinados plazos para cobrar las obligaciones tributarias que se encuentran firmes. Es decir, las deudas que ya están firmes, la administración tributaria tiene que cobrar. ¿Cuáles son los plazos que tiene para cobrar? El Código Tributario nos dice que si se trata de obligaciones en las que se tiene que determinar el impuesto mediante una declaración, por ejemplo, el impuesto a la renta, el IVA, etcétera, el plazo que tiene la administración para cobrar la obligación una vez que ya ha sido determinada y está firme es de 7 años. Esto significa que en este plazo, en este tiempo, en este lapso de tiempo que estamos ahora desde el 16 de marzo hasta el 5 de abril, se suspende ese plazo que tiene la administración para cobrar deudas tributarias. ¿Qué puede suceder con otro tipo de plazos? Por ejemplo, los plazos en los que supongamos que tenemos una devolución pendiente, una devolución de retenciones en la fuente o de ISD, etcétera. Es decir, por ejemplo, un pago indebido, que como conocemos los pagos indebidos, los contribuyentes tenemos 3 años para pedir la devolución. ¿Qué pasa con este plazo? ¿Se entiende también suspendido o no? Realmente hay muchas interpretaciones en este tema, pero nosotros consideramos que sí se debe entender suspendido también este plazo, tomando en cuenta desde un punto de vista, si se quiere, hasta de índole práctico. Si en estos días se estuviera por vencer un reclamo de pago indebido, no tendríamos cómo presentarlo. No tenemos la posibilidad de presentar un escrito de este momento ante las oficinas de la administración tributaria. Vamos a ver enseguida que sí hay algunos trámites, algunos casos en los que se puede presentar documentación por Internet. Eso ya lo reguló la Administración Tributaria mediante una resolución, que es la resolución 23 del 30 de marzo, pero es muy limitada. Es muy limitada y vamos a ver enseguida cuál es esta resolución. Pero antes de eso, es importante mencionar que a nivel de la aduana también se emitieron resoluciones en el sentido de que se suspendan los plazos. Entonces, por ejemplo, existe la resolución 16 de la aduana del 16 de marzo del 2020, donde también se decide suspender los plazos y términos de los procesos administrativos a partir del 17 de marzo hasta el 31 de marzo inclusive. La aduana no ha emitido una resolución que extienda el plazo de suspensión de términos, por lo cual se debería entender que ya que ya se ha detenido esa suspensión a nivel de la aduana. Probablemente el día de hoy se emita alguna nueva resolución, pero de lo que hemos podido verificar, todavía no existe. También por parte de la aduana se han emitido resoluciones en orden a regular cómo se van a hacer los procedimientos de control aduanero. Como todos entendemos, la actividad aduanera
no puede detenerse tanto en lo que son las importaciones y las exportaciones principalmente. El gobierno emitió un decreto ejecutivo el 16 de marzo, que es el decreto ejecutivo 1017, en donde dice que se garantiza a las exportaciones y a la cadena de logística como una de las actividades que sí se pueden realizar en este tiempo de suspensión de actividades. Entonces, la aduana, por ejemplo, ha emitido la resolución 003 del 17 de marzo, en donde regula cómo se van a realizar los aforos, cuando se trata de inspecciones previas de bienes perecibles o cuando se trata de aforos de bienes no perecibles, pero que se pueden considerar prioritarios. Entonces, existen una regulación con procedimientos en donde la aduana nos indica que estos, por excepción, estas inspecciones, por ejemplo, estos aforos se realizarán sin la presencia del importador, por ejemplo. También se regula cómo se presentarán las garantías aduaneras, cómo se renovarán las garantías aduaneras. Estos son procedimientos que no se han suspendido y la aduana nos indica y nos dice, miren, se lo puede realizar mediante determinados procedimientos electrónicos, por email. Posteriormente presentará la documentación física, etcétera. Es decir, se encuentra absolutamente regulado, más allá de que, como entendemos, no hay atención a los usuarios físicamente ni en la aduana ni en el SRI, pero se está tratando de que se pueda realizar la mayor cantidad de trámites en línea. Y en este sentido, el Servicio de Rentas Internas, volviendo al sentido de rentas internas, emitió, como mencioné hace un momento, una resolución que se llama una resolución 23. Esta resolución 23 es de fecha 30 de marzo de 2020. Y lo que dice esta resolución es, se denomina reglamentación especial para la recepción de documentos a través de medios electrónicos del Servicio de Rentas Internas y para su gestión interna mientras dure el estado de excepción. Y lo que se busca es que se aplique esta reglamentación a la tramitación de qué tipo de trámites. Lo que menciona la resolución es comunicaciones, consultas, peticiones, solicitudes y requerimientos que las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, dirijan al Servicio de Rentas Internas. ¿Y qué es lo que nos dice en resumen esta resolución? Nos dice, si es que usted tiene algún trámite emergente, esa es la palabra que utiliza, y hace una referencia a la página web del SRI. Dice, si es que usted tiene algún tipo de trámite emergente, puede realizarlo y enviar documentos mediante Internet. Para el efecto, nos remite a la página web del SRI. Y si nosotros vamos a la página web del SRI, vemos que en efecto existe una pantalla en donde se menciona cómo se puede hacer la recepción de trámites denominados por el SRI emergentes. ¿Y cómo se puede hacer? Mediante correo electrónico, y la página web del SRI establece los correos electrónicos a donde se puede enviar la información. Por ejemplo, para lo que es la zonal 9, el correo electrónico es tramitespichincha@sri.gov.es. Para la zonal 8, es decir, Guayas, es tramitesguayas@sri.gov.es. ¿Qué tipo de trámites se pueden realizar mediante o peticiones o comunicaciones se pueden realizar mediante esta posibilidad que ha abierto el SRI? Bueno, pues realmente es muy limitado. El SRI en la misma página web menciona solamente algunos, aunque lo hace a manera de ejemplo, y dice, por ejemplo, facilidades de pago de la contribución única y temporal, actualización del RUC de personas naturales, actualización del RUC de sociedades, registro de endosos de notas de crédito de ISD, creación de subcategorías vehiculares,
certificados de residencia fiscal, respuesta a organismos de control, oficio de justificación de obligaciones y trámites de altas y bajas de microempresas, entre otros. Podemos hacer algunas observaciones con respecto a este listado que valga mencionar. Se está actualizando en cada momento. En cada momento, es decir, el listado que vimos hoy a las 7 de la mañana ya no es el mismo que tenemos hoy a las 11 de la mañana. Cada vez va aumentando el tipo de trámites. Hemos tenido algunas dudas, por ejemplo, ¿qué pasa con las solicitudes de devoluciones de impuestos? Por ejemplo, soy un exportador y normalmente yo hacía devoluciones de impuestos por Internet, porque ese es el mecanismo que existe para hacer las devoluciones por Internet. También para hacer compensaciones para exportadores del IVA con retenciones del IVA. Son procedimientos muy automatizados en donde se presenta la solicitud por Internet, pero tienen una particularidad. El SRI realiza una liquidación provisional y si el contribuyente acepta, después de 2 días máximo, tiene que ingresar varias documentación de sustento en la ventanilla. Ahora no podemos ingresar porque evidentemente no tenemos la ventanilla. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Podemos utilizar este canal automático que estamos hablando? Por lo pronto, no. No está dentro de los listados, de este listado que, como decía, se está actualizando periódicamente en la página del SRI. Puedo presentar reclamos de pago indebido, puedo presentar solicitudes de otro tipo de devolución de impuestos, por ejemplo, solicitud de devolución del ISD, en los casos en que corresponda. Consideramos que por el momento no. Esta misma resolución también indica que estos trámites son emergentes y es sin perjuicio de la suspensión de plazos y términos que existe en la resolución 22 que mencioné hace un momento. Por lo tanto, se entiende que también los plazos para presentar un reclamo de pago indebido, una solicitud de devolución de ISD, por ejemplo, también está suspendido. Entonces, tendría que presentarlo con posterioridad a esta fecha. Si tuviésemos algún caso específico en el que se nos vencería en estos días, supongamos una devolución de pago indebido, como recordábamos, son 3 años, si justo en estos días se nos vencería, ese tema es algo que podríamos conversar un poco más, con un poco más de detalle, porque tal vez sí convendría intentar, sin perjuicio de que están suspendidos los plazos, pero como todos sabemos, siempre hay interpretaciones. Tal vez en ese caso sí se podría intentar hacerlo por estos canales y estos emails que nos ha dado la administración tributaria. Mencionábamos que el SRI dice por estos canales electrónicos se pueden presentar facilidades de pago de la contribución única y temporal. Recordemos la contribución única y temporal que se creó con la Ley de Simplicidad Tributaria. Se puede pagar, se debía pagar hasta el 31 de marzo en un formulario específico que era el formulario 124. Y esta normativa nos indicaba, la normativa que regula este impuesto nos indica que se puede pedir facilidades de pago. El SRI ha sido muy contradictorio en las comunicaciones, incluso en algún momento en la página web indicó que por su naturaleza estas facilidades de pago se deben hacer físicamente y que por lo tanto, como estaba todo cerrado, no se podía hacer. Pues resulta que ahora sí se menciona aquí expresamente que las facilidades de pago de la contribución única y temporal se puede hacer mediante este canal establecido en la resolución 0023. Pero tenemos que hacer una observación. Hemos identificado que también es posible, que mejor dicho, ya estaba desde hace mucho tiempo habilitado en los servicios en línea del SRI la posibilidad de hacer solicitudes de facilidades de pago en línea. Y hemos podido identificar ingresando con la clave y con el usuario, se puede en línea ya directamente, sin necesidad de mandar ningún email a la administración tributaria, se puede solicitar facilidades de pago, incluso de la contribución única y temporal. Han abierto ya, el propio SRI ha abierto ya un nivel en donde se puede pedir facilidades de pago en línea para la contribución única y temporal. Obviamente, para hacer el pago
para pedir facilidades de pago, ya sea de la contribución única y temporal o de cualquier otro impuesto, recordemos que la deuda tiene que estar firme. Es decir, tengo que ya haber declarado la obligación y esa obligación tiene que estar pendiente de pago. Normalmente, por ejemplo, si hago como es lo normal, mediante internet, hago la declaración y bueno, si tengo una forma de pago de débito bancario, pues y si no tengo dinero en la cuenta, se va a poner la deuda firme. Otra alternativa es que si tengo débito bancario, pero no quiero, quiero acceder, mejor dicho, a las facilidades de pago, puedo poner como opción de pago otras formas de pago para evitar que me debiten, que la deuda se quede pendiente de pago y ahí se puede acceder a estas opciones de facilidades de pago. Entonces, ¿cuáles son los medios en los que se pueden hacer estos trámites? Que como vemos, por lo pronto, solamente son 9 tipos de trámites que están establecidos. Se puede hacer uno, como habíamos visto hace un momento, por internet, por email, mediante los emails que están habilitados para el efecto. Y otra alternativa es hacerlo abriendo una cuenta de QuickBooks. El QuickBooks es un sistema de trámites documental en donde mediante la obtención previa de una firma electrónica, se puede tener acceso a un sistema habilitado por el gobierno y para las instituciones públicas, pero al que pueden acceder también los usuarios, en donde es una especie de buzón donde podemos recibir, plantear trámites y recibir información sobre los trámites. En la página web del SRI se explica claramente cómo acceder al QuickBooks, o tener una cuenta de QuickBooks, más allá de que previamente necesitamos tener una firma electrónica. Obtener una firma electrónica es un paso previo que se realiza o en el Banco Central o en determinadas instituciones o empresas autorizadas para el efecto. Si es que se va a hacer alguno de estos trámites que acabamos de mencionar, ¿cómo se realiza? Se tiene que enviar en PDF la información y la documentación. Lo que dice el SRI es que se tiene que mandar en PDF con firma autógrafa, es decir, el documento se lo tiene que hacer, se lo tiene que firmar, después se lo hace PDF y se lo envía a la administración tributaria mediante cualquiera de estos 2 canales que acabamos de mencionar. Queremos insistir que esta opción, la propia resolución 024 lo menciona, 023, perdón, lo menciona, es sin perjuicio o no se opone a la resolución 022 que limita o suspende los plazos y términos. Por eso es que no podría servir, por ejemplo, para presentar algún tipo de información a la administración tributaria, por ejemplo, si estoy en un plazo de prueba en un reclamo administrativo, etcétera. No podría servir. Y por lo pronto, como había mencionado, tampoco puede servir para presentar reclamos administrativos, para presentar solicitudes de devoluciones de impuestos o similares. Por lo pronto, únicamente los que están en la página web del Servicio de Rentas Internas. Periódicamente les iremos actualizando cuáles son los trámites que se pueden hacer en línea durante toda esta semana. Y como sabemos, probablemente, tal vez para Quito y muy probablemente para Guayaquil, de acuerdo a lo que se ha mencionado, el plazo de cuarentena puede extenderse. Entonces, tal vez en Quito se extienda después del 5 de abril, no lo sabemos, pero entendemos que hay un pedido incluso del alcalde en el sentido de que se extienda, probablemente en Guayaquil algo similar, y por lo tanto estaremos muy pendientes y les informaremos si hay extensiones de las suspensiones y cuáles son todos estos trámites que se pueden hacer en línea. Como les decía, se van actualizando periódicamente, ni siquiera diariamente, sino cada hora se van actualizando los trámites. Bueno, esta es el primer grupo de medidas que se han tomado, que son
como habíamos visto, relacionadas con la operatividad en lo que tiene que ver con las declaraciones de impuestos, etc. Ahora, tenemos otro grupo que se refiere a el diferimiento de deberes formales. Recordemos que antes de la emergencia, sanitaria, ya se emitió una resolución por parte del SRI en donde se ampliaba el plazo para que se pague la declaración del impuesto a la renta y también para que se presenten los anexos transaccionales. Esto fue realmente una medida tomada antes de la emergencia sanitaria con respecto a la declaración de impuesto a la renta que se debe presentar en marzo para personas naturales. Se amplió algunos días la fecha límite normal que se debía presentar. En todo caso, esto ya pasó, obviamente, ya se debía haber presentado. Con respecto a los anexos transaccionales, que se deberían presentar normalmente en el mes siguiente, lo que nos dice esta resolución, esta es la resolución número 0012 del SRI, nos dice los anexos transaccionales de enero y febrero se presentan en septiembre del 2020, ¿no? Marzo y abril en octubre del 2020, mayo, junio y julio en noviembre del 2020 y agosto y septiembre en diciembre del 2020. En todo caso, esta fue una medida que no tuvo relación con la emergencia sanitaria que estamos viendo ahora. La que sí tuvo relación, tiene directamente relación con la emergencia sanitaria, es la resolución del SRI 002 del 20 de marzo de 2020. ¿Qué es lo que nos dice esta resolución? Esta resolución nos dice que se amplía por única vez el plazo para la presentación de los anexos tributarios en general. Y se menciona el anexo reporte de operaciones y transacciones económicas financieras, ROTEF, que presentan las instituciones financieras, anexo de información de operaciones grabadas y relacionadas con el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, el anexo del ICE, el anexo del Movimiento Internacional de Divisas, anexo de notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles, el anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y administradores, es decir, el anexo APS mensual, y el anexo de fideicomisos mercantiles, fondos de inversión y fondos complementarios, AFIC, mensual. Pero estos anexos que deban presentarse en los meses de marzo y abril de 2020, solamente se refiere a estos anexos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta resolución? A ver, si es que se trata de estos anexos y usted tenía que presentarlos en marzo o tiene que presentarlos en abril del 2020, pues los va a presentar en agosto, dependiendo del noveno dígito del número del RUC, pero hay que tomar en cuenta que se refiere a que en este caso hay una distribución diferente de acuerdo al noveno dígito del número del RUC. No nos confundamos dentro de lo normal que las declaraciones se hacen de acuerdo o la presentación de información de acuerdo al noveno dígito del número del RUC y empezamos desde el 10, 12, 14, 16 de cada mes. Acá se establecen fechas especiales. Entonces, por ejemplo, dice, si es que su noveno dígito del RUC, usted tenía que presentar estos anexos en marzo, y su noveno dígito del RUC es del 5 y el 6, la fecha de vencimiento es del 5 de agosto. Si es del 7 y el 8, la fecha de vencimiento es del 6 de agosto. Si es del 9 y el 0, la fecha de vencimiento es del 7 de agosto. Como vemos, es una distribución diferente a la normal según el noveno dígito del número del RUC. Esto solo para los anexos. Y si es que teníamos que presentar en abril esta información, estos anexos, si tenemos que presentar en abril, pues entonces dice, si es que su noveno dígito es el 1 y el 2, el 3 de agosto, el 3 y el 4 de agosto, 5, 6, el 5 de agosto, 7 y 8, el 6 de agosto, 9 y 0, el 7 de agosto. Recordemos
esta parte tengámoslo por favor muy claro para no confundirnos con lo que es lo normal dentro de la presentación de acuerdo al 9º dígito del número del RUC. Entonces, este es el segundo punto que habíamos mencionado, que se refiere al diferimiento de presentación de deberes formales, específicamente anexos tributarios. El tercer caso se refiere a el diferimiento de pago de los impuestos. Y esto, como lo podemos entender, es diferente. Significa que tengo que presentar una declaración de impuestos, pero el pago lo puedo realizar en una fecha posterior a la que normalmente sería exigible. Esto obviamente trae una consecuencia importante. Significa que, por ejemplo, la declaración de impuesto a la renta del año 2019, que aplica, vamos a ver enseguida, solo para ciertos casos de este diferimiento, pues no se paga, lo declaro en abril del 2020, perdón, que es lo normal, pero tengo que pagar en otras fechas. Esto significa que no se va a generar intereses, no se genera multas ni nada por el estilo. ¿Cuál es el antecedente de esta norma? El 16 de marzo ya el presidente emitió un decreto, que es el decreto 1017, que hace referencia a una cadena nacional que se hizo justamente cuando empezó la emergencia esta sanitaria en la que estamos. Entonces, en esta cadena nacional el presidente dijo, vamos a hacer un deferimiento de impuestos por 6 meses para los impuestos que se tienen que pagar en abril. Pero no se dijo nada más. Y en este decreto se recogen los considerandos y se dice, se debe tomar en cuenta que el presidente en la cadena nacional indicó que se van a diferir por 6 meses los impuestos, pero lastimosamente no se reguló adecuadamente, no se explicó y no se dijo nada más. Sin embargo, el 31 de marzo de 2020, se emitió ya un decreto en donde se regula con mayor precisión, realmente fue el 27 de marzo, en donde se regula con mayor precisión este diferimiento del pago de impuestos. ¿Y a qué se refiere este decreto? Lo que dice en su artículo 2 es, primero, ¿a quiénes beneficia? Vamos a ver que no beneficia a la generalidad de contribuyentes, sino solamente a algunos. Primero, a las microempresas. ¿Cuáles son las microempresas? Microempresas, pues, son, como sabemos, empresas que no tienen más de 9 trabajadores o ingresos, que no tienen ingresos anuales superiores a $300,000. Recordemos que las microempresas, a raíz de la Ley de Simplicidad Tributaria de diciembre de 2019, se sujetan a un régimen impositivo especial en donde tienen que pagar un impuesto único por concepto de impuesto a la renta y también por concepto de IVA. No tienen que realizar retenciones en la fuente, sino solamente en determinados casos. Y cualquier empresa que cumpla los requisitos para considerarse como microempresa puede entender que está sujeto a este diferimiento que acabamos de ver. Sin perjuicio de que debemos recordar que el Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de oficio, es decir, sin que nadie se lo pida, calificar a los contribuyentes que considere como microempresas. Y para el efecto es que se ha creado este catastro que está incluido en la página web del SRI, está publicado, perdón, en la página web del SRI, este catastro de microempresas. Pero es muy importante este tema, porque el hecho de que una empresa esté o no esté en el catastro no significa necesariamente que sea o no sea una microempresa. Más bien todo lo contrario, podría ser que no esté una empresa en el catastro, pero que cumpla las condiciones para ser microempresa y por lo tanto debería considerarse como tal. El catastro no le da la calidad de microempresa. El catastro lo que hace es tener un registro de las empresas que de acuerdo al SRI son
microempresas, de acuerdo a lo que el SRI de oficio ha considerado. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que una empresa está en ese catastro y como microempresa y el SRI y el contribuyente dice, no, yo no soy microempresa, yo no debo estar en este régimen especial de microempresas? Pues tiene que salir y presentar una solicitud para salir de ese régimen. Solicitud que tiene que ser absuelta en 30 días. Y recordemos que de acuerdo a lo que vimos hace un momento, la resolución 23 y el listado de actividades que se pueden o de trámites que se pueden hacer en línea, está incluido precisamente este trámite, es decir, la solicitud para que se excluya del catastro de microempresas a una empresa. Entonces, si estamos en esa situación, vemos que podemos en línea, enviando un email o mediante el sistema Keybooks, podemos pedir que nos quiten del catastro. Eso con respecto a las microempresas, los primeros beneficiarios. Por otro lado, tenemos como segundos beneficiarios a las empresas que tengan su domicilio tributario principal en la provincia de Galápagos. En tercer lugar, tenemos a las empresas que tengan una actividad económica que corresponda a la operación de líneas aéreas, es decir, a las aerolíneas no hacen ninguna precisión ni diferenciación, si son aerolíneas que operan a nivel local o a nivel extranjero, o sea, pueden ser cualquier tipo de aerolínea con tal de que obviamente sea una empresa que pague impuestos aquí. Los sectores de turismo también están considerados dentro de este diferimiento, si bien solamente respecto a las actividades de servicios turísticos de alojamiento y o comidas. Recordemos que el servicio turístico puede ser muy amplio y por lo tanto los restaurantes que de acuerdo a los reglamentos de la ley de turismo correspondientes hayan sido calificados y se encuentren amparados bajo la norma de turismo como establecimientos de categoría turística, los centros de expendios de comidas pueden acceder a este beneficio. Vemos que hay determinados establecimientos de expendio de comidas que no se consideran turísticos, por ejemplo, panaderías, por ejemplo, delicatessen y algunos otros que están incluidos dentro de la normativa de turismo. Entonces, tenemos microempresas, Galápagos, aerolíneas, turismo, pero solo alojamiento y comidas, y también otro más, el sector agrícola. De manera general no hace tampoco ninguna precisión ni diferenciación. El sector, las empresas o los contribuyentes del sector agrícola también acceden a este diferimiento. Y finalmente, a los exportadores habituales de bienes. ¿Cuáles son los exportadores habituales? Son aquellos que sus exportaciones tengan, que hayan realizado el año anterior exportaciones que sean por lo menos del 25% más de sus ingresos, o algunos otros requisitos también que se establecen en el reglamento a la ley de régimen tributario interno. Y también existe para este efecto un catastro de exportadores en donde el SRI pues ha considerado a ciertos contribuyentes que se pueden considerar como exportadores habituales. No obstante aquello, que sí hay varios parámetros para entender cuáles son exportadores habituales, el SRI también pone una categoría adicional y dice, los exportadores habituales o aquellos en que el 50% de sus ingresos corresponde a actividades de exportación. O sea, son dos opciones. Puede ser exportador habitual bajo los parámetros que dice el reglamento, pero si cualquier empresa tiene el 50% de sus ingresos por actividades de exportación, ya pues se entiende también beneficiado con el diferimiento. Tienen que ser exportaciones de bienes, no aplica para exportadores de servicios. Con ese antecedente, ya vemos cuáles son las empresas que se pueden, o los sectores que se pueden beneficiar del diferimiento. Ahora, ¿cuáles son los impuestos que se benefician del diferimiento? Tenemos el impuesto a la renta de sociedades del ejercicio fiscal 2019, en primer lugar, que como sabemos, su vencimiento es en abril del 2020, y el IVA a pagarse en abril, mayo y junio de 2020. Entonces, es renta
y el IVA, pero el IVA que debía pagarse, o sea, declararse y pagarse en abril, mayo y junio de 2020. ¿Cómo se debe realizar o cómo aplica este diferimiento? En primer lugar, muy sencillo, 6 cuotas durante el año 2020. En el primer mes, por ejemplo, si es del impuesto a la renta, el primer mes se paga el 10% en abril. El segundo mes se paga también el 10% del valor al impuesto a pagar en cada mes. Y en el tercer, cuarto y quinto y sexto mes se paga el 20% del valor del impuesto a pagar. En cada mes. Es decir, 10 en abril, 10 en mayo, 20 en junio, 20 en julio, 20 en agosto y 20 en septiembre. Así es como está establecida esta resolución. ¿Cómo se realizan los pagos? De acuerdo al 9º dígito del RUC. Y para el efecto, ahí sí aplican las fechas normales que todos conocemos para la declaración y pago de impuestos. Si es que es el RUC el 1, se paga el 10, el 2 el 12, el 3 el 14 y así sucesivamente. Si se trata de un contribuyente que se encuentra en Galápagos, puede efectuar el pago hasta el 28 del mes sin considerar o sin atender al 9º dígito del RUC. Hay una disposición muy interesante en donde nos dice que si es que tenemos que pagar de acuerdo al 9º dígito del número del RUC la cuota que corresponda y este día es inhábil, pues lo podemos pagar al día siguiente. No obstante, si es que ese día inhábil es el último día del mes, ahí no aplica esa disposición y tenemos que pagar el día anterior hábil. Es decir, no puedo pasar al siguiente mes la cuota. La cuota siempre tiene que pagarse en el mes al que corresponda. ¿Qué pasa si es que no pago la cuota en cada uno de los meses que corresponde? Pues si es que no pago la cuota, se generan los intereses y las multas que se liquidan normalmente de acuerdo con el Código Tributario. Como mencionaba hace un momento, si se trata del impuesto a la renta, empiezo a pagar en abril. Como decíamos, el 10% en abril y así por 6 meses en las proporciones que mencioné hace un momento, hasta septiembre del año 2020. Cuando se trata del IVA, pues el IVA que correspondería a pagar en el mes de abril, se empieza a pagar de abril a septiembre. El IVA que debo pagar en mayo, se empieza a pagar de mayo hasta octubre. Y el IVA que debo pagar en junio, sería desde junio hasta noviembre. Habíamos visto en el caso de microempresas y las microempresas que se sujetan a este régimen impositivo especial, pues pagarán el IVA de forma semestral de conformidad con la ley. Recordemos que precisamente este régimen impositivo lo que dice es que las microempresas pagarán el IVA semestralmente. Eso no cambia. Para las microempresas continuarán pagando el IVA de manera semestral sin acogerse a estas condiciones. Entonces, realmente esta es la única disposición que regula o que se refiere al diferimiento del pago de impuestos. Los otros contribuyentes que no están dentro de estos sectores, pues definitivamente tendrán que declarar y pagar el IVA dentro de lo normal. Es decir, lo tenemos que pagar en este mes, en abril. ¿Tenemos alguna alternativa con respecto al diferimiento de pago? Podemos mencionar que sí, tenemos las alternativas normales que siempre han existido en la normativa tributaria. Ya estamos hablando en este momento de los contribuyentes que no estamos incluidos en estos sectores beneficiados del diferimiento, o también de los impuestos que podrían entenderse excluidos de este diferimiento. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que podemos tener? La alternativa normal de solicitar
facilidades de pago. Las facilidades de pago es un trámite que, como vemos, se puede hacer en línea y se tiene que pagar el 20% de entrada, por decirlo así, de contado, mejor dicho, y posteriormente podemos tener hasta 2 años para pagar los saldos. Entonces, en ese caso, pues se puede solicitar facilidades de pago dentro de lo normal. Existen casos que hasta excepcionales se puede solicitar por 4 años. Por 4 años se puede solicitar facilidades de pago, pero ya son en casos excepcionales calificados por el SRI. ¿Cómo se hace esta solicitud? Como decíamos, se puede hacer en línea en estos meses. Probablemente esa sea una opción que debamos tomar, pero si ya se levantan los plazos de cuarentena, pues se puede hacer también físicamente. Pero por lo pronto lo que nos interesa es que si es un trámite que se puede hacer en línea, recordemos que tiene que estar la deuda firme. Eso significa que tengo que declarar, pero no tengo que pagar. Si es que hago la declaración y por ejemplo, tengo débito bancario y hago la declaración y digo pago mediante débito bancario, pues el SRI lo que va a hacer es debitar de la cuenta al otro día y por lo tanto ya se cobra todo el valor. Entonces, también dependiendo de cada caso, eso lo podemos conversar en cada caso un poco más a detalle, porque son formas para evitar que le debiten. Como decíamos, se puede poner otro tipo de otros modos de pago y no pagar, obviamente, cuando se genere el comprobante de pago en los días que existe para el efecto. En todo caso, las facilidades de pago es una opción que se puede utilizar. Por lo pronto, no hay otro tipo de beneficios o diferimientos más dichos con más precisión para otro tipo de empresas. Cualquier novedad que podamos tener en este caso, vemos, por ejemplo, que hay impuestos que no están diferidos. Por ejemplo, el ICE. El ICE no está dentro de este diferimiento. Entonces, eso hay que pagar. En materia aduanera, se ha hecho un diferimiento solamente para importaciones de equipos médicos o que tengan relación con la emergencia sanitaria, por ejemplo, reactivos médicos, mascarillas, temas relacionados con equipos médicos, etcétera, tienen un diferimiento arancelario del 0%, pero son los únicos que tienen. No hay otro tipo de beneficio a nivel aduanero. Entonces, hemos visto hasta el momento 3 grupos de resoluciones. 1, operatividad. 2, diferimiento de deberes formales, es decir, anexos. Y 3, diferimiento de impuestos. Ahora bien, existen también otro tipo de resoluciones que, como había mencionado, lo que buscan es darle liquidez al Estado y que específicamente guardan relación con las retenciones en la fuente. Empezando, ya que estamos en el decreto 1021 del 27 de marzo, aquí también se establece una disposición en ese sentido. Se reforma el artículo 92 del reglamento para la aplicación de ley de régimen tributario interno, en donde dice que se establece una que se ha llamado autorretención o que técnicamente se conoce como una detracción que tiene que hacer cada empresa, cada contribuyente que está afectado por esta medida. ¿Cuáles son los contribuyentes afectados por esta medida? Instituciones financieras que están sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos, empresas privadas que presten servicios de telefonía móvil, y 3, empresas que tengan suscritos con el Estado contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos bajo cualquier modalidad contractual o contratos de obras y servicios específicos conforme a la ley de hidrocarburos o de servicios petroleros
y también las empresas de transporte de petróleo de crudo. Para el caso, digámoslo de manera general, de las instituciones financieras y de las empresas privadas que presten servicios de telefonía móvil, se deben realizar una retención mensual, como decíamos, una autorretención del 1,75% sobre el total de los ingresos grabados obtenidos dentro de dicho mes, de cada mes. En el caso de las empresas de hidrocarburos, etcétera, es una retención del 1,5%. En el caso anterior era 1,75, en el caso de hidrocarburos 1,5. Debe haber un comprobante de retención, pero el comprobante de retención, como cada empresa se está haciendo una retención a sí mismo, tiene que emitirse a nombre del propio agente de retención. Esta retención, en resumen, en definitiva, ¿de qué se trata? Es un pago anticipado de un impuesto, del impuesto a la renta. Es una retención y, por lo tanto, es crédito tributario para la liquidación y pago del impuesto a la renta de dicho agente de retención. Por eso decíamos, no necesariamente estrictamente no es un impuesto adicional, estrictamente no es una carga adicional más allá de que entendemos el inconveniente de liquidez que puede representar para cada una de estas empresas. No obstante, sí es una liquidez para el Estado, porque estas empresas le están pagando anticipadamente los impuestos, pero como es un impuesto anticipado, es un crédito tributario para esa empresa que, como todo retención y todo crédito tributario, lo tiene que declarar y pagar mensualmente en la forma que está establecida para las retenciones de impuestos. Ahora bien, con respecto a este tema, también tenemos una resolución que emitió el SRI. Esta resolución, el SRI la emitió más o menos a mediados de marzo, es la resolución 0020, en donde modifica los porcentajes de retención del impuesto a la renta. Entonces, ¿cuáles son los cambios de esta retención? Esta retención modifica la resolución del SRI 787, que se refiere a o que establece los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta. ¿Cuáles son los cambios que establece esta resolución? Como recordamos, si tenemos esta resolución a la mano, hay un artículo 2 en donde se establecen todas las retenciones y los porcentajes que hay desde el 0%, 1%, 2%, 8%, dependiendo de cada uno de los casos. Y se establece un numeral, en primer lugar, un numeral 2.1, que dice que se sujetan a retención del 1,75% los pagos o acreditaciones en cuenta por la adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal. Es decir, se aumenta 0,75% a la retención normal. 1,75%. ¿Por qué casos? Pagos o acreditaciones por la adquisición de todo tipo de ¿qué bienes? Bienes muebles de naturaleza corporal. Posteriormente también se modifica, y esto es muy importante porque hemos visto que han existido algunas confusiones. Se modifica el artículo 3 de esta resolución, que se refiere a los pagos o créditos no contemplados en los porcentajes específicos de retención. Como vimos, el artículo 2 menciona todos los porcentajes de retención. Hay otros que están en el reglamento, pero en esta resolución están la mayoría, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dice el artículo 2, retención del 0%, del 1%, del 5%, del 8%, etcétera, dependiendo del caso. Pero, ¿qué pasa si es que hay alguna operación? Si es que hay alguna operación, alguna transacción que no está comprendida dentro de los porcentajes específicos del artículo 2. Entonces, existe el artículo 3 de esta resolución que decía,
todos los pagos de créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes específicos señalados anteriormente se sujetan a retención del 2%. Pues esta norma se modificó y la resolución 020 que estamos analizando nos dijo, pues, ya no va a ser del 2% para los pagos no contemplados en los porcentajes específicos. Va a ser del 2,75%. Es decir, cualquier porcentaje de retención que no esté, cualquier pago que no esté contemplado en un porcentaje de retención, si verificamos y decimos este pago no está incluido en este porcentaje de retención, ¿qué aplico? Pues desde abril en adelante, aplico el 2,75%. Antes aplicaba solamente el 2%. ¿Y por qué decía que han habido algunas confusiones? Porque dentro del artículo anterior, el artículo 2, que como decía, se regulan diferentes porcentajes de retención, existe un numeral 3 que menciona que se sujetan a retención del 2% ciertos pagos o acreditaciones en cuenta. ¿Cuáles son? Para que nos ubiquemos en esta parte. Por ejemplo, servicios prestados por personas naturales en los que prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual. ¿Qué nos dice esta resolución? Es el 2%. Los que realicen las empresas tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados, o algo que también es en ocasiones muy usual. Los pagos que se realicen a través de liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios a personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el RUC, que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentran en posibilidad de emitir comprobantes de venta. ¿Cuál es la retención? 2%. Este porcentaje se mantiene. Este no ha sido modificado. Por lo tanto, los porcentajes que tienen, las operaciones, los pagos, las acreditaciones en cuenta que tienen un porcentaje específico de retención del 2%, se mantienen con retención del 2%, no suben a 2,75%. Los únicos que suben del 2% a 2,75% son aquellos pagos que no tienen un porcentaje específico de retención. Es decir, alguno que no tenga ni 0%, ni 1%, ni 2%, ni 5%, ni 8%, ni 10%. Ese es el único que sube a 2,75%. En ese caso, pues se aplica la retención del 2,75%. Bueno, se nos ha cumplido el tiempo que teníamos programado. Queremos agradecerles. Tenemos algunas preguntas que entiendo las hemos estado contestando. Si hubiera alguna pregunta que pudiéramos tratar en este momento, pues con todo gusto lo podemos hacer. Si hubiera alguna pregunta adicional, no sé, le voy a ceder la palabra a Sofía este momento para que nos comente algún tema que se nos pueda haber escapado. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias con todos por acompañarnos en esta breve charla. En primera instancia, hacer mención a ciertas consultas que se han venido reiterando a lo largo de esta exposición. La primera con relación a las empresas que han sido consideradas como microempresas en el catastro del Servicio de Rentas Internas, donde se establece efectivamente que este tipo de contribuyentes no van a ser agentes de retención de impuesto a la renta ni de impuesto al valor agregado a partir del mes de febrero del año 2020. Con respecto a esto, es importante mencionar que ciertos clientes han mencionado, no sé si es que se me escucha, no sé, perfecto. Con relación a esto, es importante mencionar que ciertos clientes nos han informado que en atención a esta regulación efectivamente ya no efectuaron la retención de renta ni de IVA en el mes de febrero del 2020, pero que sin perjuicio de esto se les reporta la obligación como vencida en el Servicio de Rentas Internas.
Nuestra opinión al respecto frente a que esta circunstancia se ha dado durante justamente este periodo de emergencia sanitaria y que sin perjuicio de que no existe este trámite dentro de aquellos que están autorizados por el Servicio de Rentas Internas para llevarse a cabo a través de los medios electrónicos, nuestra sugerencia es que de todas maneras verifique, ¿no? Esto como sugerencia a través de una carta dentro del portal de medios electrónicos que ha publicado el Servicio de Rentas Internas, a pesar de que, como mencionamos, no es un trámite específico que esté contemplado, pero que está atado al hecho de ser microempresa e informando que el sistema efectivamente reporta esta obligación como vencida a pesar de que ya no existe el deber de realizar aquello. Lamentablemente, por cómo están efectuadas las circunstancias, no podríamos garantizar que la respuesta del Servicio de Rentas Internas sea inmediata al respecto, pero existe un trámite en el Servicio de Rentas Internas por vía electrónica, que es justamente el justificar si una empresa es o no microempresa, y en atención a esto creemos que por el hecho de sí ser microempresa, cabría una carta dirigida al SRI indicando que efectivamente ya no se está en la obligación de las retenciones de febrero y que por tanto se dé de baja la obligación vencida, principalmente para aquellos clientes que se encuentran inmersos en compras públicas y que estar con obligaciones vencidas les representa o les acarrea inconvenientes en el giro de su negocio. Adicionalmente, hemos identificado ciertas consultas con respecto a si las facilidades de pago se encuentran contempladas para impuestos retenidos o percibidos. Y al respecto nos gustaría mencionar que si bien mediante la Ley de Simplicidad tributaria publicada el 31 de diciembre del 2019 se contempló un plan excepcional de pagos para impuestos retenidos y percibidos, se estableció que la solicitud de este plan excepcional de pagos se debía realizar dentro de los 45 días a partir de la publicación de dicha ley, es decir, a partir del 31 de diciembre del 2019, siendo que a la fecha ya este periodo ha transcurrido y por lo tanto el plan de facilidades de pago para impuestos retenidos y percibidos actualmente ya no aplicaría. En este sentido, las facilidades de pago a las que se han hecho mención en esta exposición principalmente son aquellas direccionadas a la contribución única que se ha establecido específicamente a través de la resolución del SRI última y expuesta en esta charla, y adicionalmente para los impuestos que tienen carga directa al contribuyente como renta o IVA a pagar, más no retenciones de IVA. Adicionalmente, se ha hecho alusión a empresas que se dedican a la exportación de servicios y nos han consultado si dentro del marco de esto aplicaría el diferimiento de impuestos de conformidad con el decreto emitido por el presidente de la República, siendo que nuestra consideración es que efectivamente si es que una empresa se dedica a la exportación de servicios y sin perjuicio de que eso dentro del marco de otros beneficios lo contemplaría como un exportador habitual de esos servicios, para efectos del diferimiento no aplica, puesto que esto está direccionado exclusivamente para las exportaciones de bienes. Asimismo, hay consultas relacionadas con exportadores de bienes que no se encuentran dentro del catastro de exportadores habituales y que tampoco llegan a superar el 50% de sus bienes ingresos derivados de la exportación, y nuestra consideración es que sin perjuicio de que su nivel de exportación es relevante y es material, no entraría dentro de los parámetros respecto de los cuales aplicaría este beneficio. Eso en cuanto a las consultas principales que hemos identificado y que se han dado de forma reiterada por nuestros clientes, agradeciéndoles a todos por esta breve charla. Lo que estaba es atendiendo algunas consultas que pude ver de las varias que estamos recibiendo. Mencionaba que la aplicación para facilidades de pago de la contribución, en efecto, el día de hoy recién se implementó. Y de lo que podemos ver, hay todavía algunos errores en su aplicación. Entonces esperemos que en el transcurso del día vaya mejorando
pero sí, es una aplicación nueva. Por lo tanto, se puede usar, pero esperemos que el día de hoy ya esté absolutamente disponible. Con respecto a las compañías de seguros, si es que hubo algún cambio en el porcentaje de retención de primas de seguros, realmente no han habido cambios en la exposición, en la retención de compañías de seguros. Por lo demás, les decía que cualquier duda que se haya quedado, estamos a las órdenes, nos pueden enviar un email o dar una llamada. Hemos tratado de atender a la mayor cantidad de preguntas posibles, pero cualquiera que se nos haya quedado, por favor, envíennos un email o dennos una llamada y podemos continuar conversando. Les agradecemos muchísimo. Les agradecemos muchísimo por su presencia, por haber atendido esta charla. Cualquier actualización y cualquier novedad, les informaremos de inmediato. Muchas gracias, cuídense mucho y que tengan un excelente día.